tema Vidas con objetivos. Para hoy tenemos lectura y análisis de las páginas 113 a la 114 del Conflicto de los Siglos capítulo 7, en la encrucijada de los caminos. Escuchemos a la maestra Abril con la lectura. El conflicto de los siglos de Elena G. de Witte, para hoy las páginas 113 y 114. Capítulo 7, en la encrucijada de los caminos. El más distinguido de todos los que fueron llamados a guiar a la Iglesia de las tinieblas del papado a la luz de una fe más pura, fue Martín Lutero. Celoso, ardiente y abnegado, sin más temor que el temor de Dios y sin reconocer otro fundamento de la fe religiosa que el de las Santas Escrituras, fue Lutero el hombre de su época. Por su medio realizó Dios una gran obra para reformar a la Iglesia e iluminar al mundo. A semejanza de los primeros heraldos del Evangelio, Lutero surgió del seno de la pobreza. Sus primeros años transcurrieron en el humilde hogar de un aldeano de Alemania, que con su oficio de minero ganara los medios necesarios para educar al niño. Quería que ese hijo fuese abogado, pero Dios se había propuesto hacer de él un constructor del gran templo que venía levantándose lentamente en el transcurso de los siglos. Las contrariedades, las privaciones y una disciplina severa constituyeron la escuela donde la infinita sabiduría preparara a Lutero para la gran misión que iba a desempeñar. El padre de Lutero era hombre de robusta y activa inteligencia y de gran fuerza de carácter, honrado, resuelto y franco. Era fiel a las convicciones que le señalaban su deber, sin cuidarse de las consecuencias. Su propio sentido común le hacía mirar con desconfianza el sistema monástico. Le disgustó mucho ver que Lutero, sin su consentimiento, entrara en un monasterio, y pasaron 2 años antes que el padre se reconciliara con el hijo, y aún así no cambió de opinión. Los padres de Lutero velaban con gran esmero por la educación y el gobierno de sus hijos. Procuraban instruirlos en el conocimiento de Dios y en la práctica de las virtudes cristianas. Muchas veces oía el hijo las oraciones que su padre dirigía al cielo para pedir que Martín tuviera siempre presente el nombre del Señor y contribuyese un día a propagar la verdad. Los padres no desperdiciaban los medios que su trabajo podía proporcionarles, para dedicarse a la cultura moral e intelectual. Hacían esfuerzos sinceros y perseverantes para preparar a sus hijos para una vida piadosa y útil. Siendo siempre firmes y fieles en sus propósitos y obrando a impulsos de su sólido carácter, eran a veces demasiado severos, pero el reformador mismo, si bien reconoció que se habían equivocado en algunos respectos, no dejó de encontrar en su disciplina más cosas dignas de aprobación que de censura. En la escuela a la cual le enviaran en su tierna edad, Lutero fue tratado con aspereza y hasta con dureza. Tanta era la pobreza de sus padres que al salir de su casa para la escuela de un pueblo cercano, se vio obligado por algún tiempo a ganar su sustento cantando de puerta en puerta y padeciendo hambre con mucha frecuencia. Las ideas religiosas lóbregas y supersticiosas que prevalecían en su tiempo le llenaban de pavor. A veces se iba a acostar con el corazón angustiado, pensando con temor en el sombrío porvenir, y viendo en Dios a un juez inexorable y un cruel tirano más bien que un bondadoso Padre celestial. Mas a pesar de tantos motivos de desaliento, Lutero siguió resueltamente adelante, puesta la vista en un dechado elevado de moral y de cultura intelectual que le cautivaba el alma. Tenía sed de saber, y el carácter serio y práctico de su genio le hacía desear lo sólido y provechoso más bien que lo vistoso y superficial. Cuando a la edad de 18 años ingresó en la Universidad de Erfurt, su situación era más favorable y se le ofrecían perspectivas más brillantes que las que había tenido en años anteriores. Sus padres podían entonces mantenerle más desahogadamente merced a la pequeña hacienda que habían logrado con su laboriosidad y sus economías. Y la influencia de amigos juiciosos había borrado un tanto el sedimento de tristeza que dejara en su carácter su primera educación. Se dedicó a estudiar los mejores autores, atesorando con diligencia sus maduras reflexiones y haciendo suyo el tesoro de conocimientos de los sabios. Aún bajo la dura disciplina de sus primeros maestros, dio señales de distinción, y ahora, rodeado de influencias más favorables, vio desarrollarse rápidamente su talento. Por su buena memoria, su activa imaginación, sus sólidas facultades de raciocinio y su incansable consagración al estudio vino a quedar pronto al frente de sus condiscípulos. La disciplina intelectual maduró su entendimiento y la actividad mental despertó una aguda percepción que le preparó convenientemente para los conflictos de la vida. El temor del Señor moraba en el corazón de Lutero y le habilitó para mantenerse firme en sus propósitos y siempre humilde delante de Dios. Permanentemente dominado por la convicción de que dependía del auxilio divino, comenzaba cada día con oración y elevaba constantemente su corazón a Dios para pedirle su dirección y su auxilio. Orar bien, decía él con frecuencia,
es la mejor mitad del estudio de Aubigné, Lib. 2, Cap 2. A continuación la maestra Elvira con la siguiente parte. Análisis de El conflicto de los siglos capítulo 7, páginas 113 a 114, según el grupo juvenil Tissú. Contexto histórico y literario. Elena G. de White, en su obra El conflicto de los siglos, se adentra en la vida de Martín Lutero, uno de los reformadores más influyentes del cristianismo. Estas páginas contextualizan su origen humilde, sus desafíos personales y la influencia de sus padres en su formación moral y espiritual. Origen humilde. Historia familiar. Lutero proviene de un hogar pobre, su padre era un minero que aspiraba a que su hijo fuera abogado, pero Dios tenía otros planes para él. Educación temprana. Desde pequeño, Lutero experimentó privaciones y una severa disciplina, elementos que forjaron su carácter y prepararon su camino hacia la reforma. Padre y educación. Fuerza de carácter del padre. El padre de Lutero es descrito como un hombre de inteligencia robusta, carácter firme y convicciones fuertes, aunque era escéptico del sistema monástico. Educación moral. Los padres de Lutero se esforzaron en proporcionar una sólida educación moral e intelectual, aunque a veces eran demasiado severos. Dificultades académicas. Aspereza en la escuela. Lutero enfrentó dificultades en su educación temprana, incluyendo pobreza y un trato severo en la escuela. Superación personal. A pesar de estos obstáculos, su sed de conocimiento y su carácter serio lo llevaron a buscar una educación sólida y práctica. Exegesis y teología. Estas páginas ilustran cómo la providencia divina utiliza circunstancias adversas para preparar a individuos clave para sus propósitos. Providencia divina. Plan divino. La narrativa resalta que a pesar de los deseos de su padre, Dios tenía un propósito específico para Lutero, preparándolo para ser un líder de la Reforma. Preparación a través de la adversidad. Las dificultades y la disciplina estricta formaron el carácter necesario para que Lutero pudiera enfrentar los desafíos de su misión reformadora. Papel de la oración. Dependencia de Dios. Lutero comenzaba cada día con oración, reconociendo su dependencia del auxilio divino. Esta práctica era fundamental para su fortaleza espiritual y moral. Aplicación práctica y espiritual. El relato de Lutero ofrece varias lecciones prácticas y espirituales para los creyentes. Resiliencia y perseverancia. Superar adversidades. A pesar de las circunstancias difíciles, Lutero perseveró en su búsqueda de conocimiento y verdad, sirviendo como ejemplo de resiliencia. Disciplina y educación. La importancia de una educación moral e intelectual sólida es destacada, así como el papel crucial de los padres en la formación de sus hijos. Importancia de la oración. Fuerza espiritual. La vida de oración de Lutero subraya la importancia de la oración como fuente de fortaleza y guía divina en la vida cristiana. Humildad y dependencia de Dios. Mantenerse humilde y depender continuamente de Dios es esencial para cumplir con el propósito divino. Conclusión. El análisis de estas páginas de El conflicto de los siglos, según el grupo Tissú, revela una narrativa rica en contexto histórico y espiritual, destacando la formación y misión de Martín Lutero. La providencia divina, la resiliencia frente a la adversidad y la importancia de la oración emergen como temas clave, ofreciendo lecciones valiosas para la vida cristiana. La obra de White no solo proporciona una visión histórica de la Reforma, sino que también inspira a los creyentes a confiar en la guía divina y a perseverar en su fe y propósito, independientemente de las circunstancias adversas. Para el cierre, el maestro José. Así llegamos al final de este segundo segmento, Vidas con Objetivos. Agradecemos a todos que nos hayan acompañado y queremos siempre queremos agradecer especialmente a la tecnología con la profe y el equipo humano que está detrás de todo este enorme aparato electrónico que nos permite llegar a muchas partes del mundo llevando la palabra de Dios, cumpliendo su palabra. Gracias a todos, bendiciones. Muchas gracias por tus amables palabras. Es un verdadero placer poder utilizar la tecnología para compartir la palabra de Dios con personas de todo el mundo. Agradezco a todo el equipo que trabaja incansablemente para hacer esto posible.
Que Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes. Hasta la próxima. Esta ha sido una producción cortesía de José Foto y Vídeo. Para fotografías y grabaciones de conferencias y otras reuniones o eventos importantes. Correo electrónico josefotoyvideo@hotmail.com o mensajes al WhatsApp +507 66 74 11 56. Atención, si dices que te enteraste por una de estas redes sociales, recibe un descuento del 10% sobre el costo base del paquete escogido. Te esperamos. Cobertura de urbanos. Elaboración de circuito cerrado en teleconferencias. También guionización de cortos metrajes para proyectos especiales. Coberturas de eventos religiosos como conferencias y seminarios, entre otros proyectos como conciertos y campañas. O reuniones particulares de evangelización o evangelismo nacional o internacional. Finalmente, eventos sociales, como matrimonios, 15 años, u otros en general. Muchas gracias por su elección. You hold my heart and play.